A continuación, Neurología al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Neurología al Día, un programa que trata de afecciones del sistema nervioso con la conducción del doctor Ramiro Montenegro López. Neurología al Día. Muy buenos días. Tengo mucho gusto de saludar a la amplia teleaudiencia de Telesucesos y les doy la bienvenida a este programa de ustedes, Neurología al Día, en el que vamos a revisar el día de hoy algunos aspectos relacionados con los sangrados que se producen en la cabeza, en el cráneo, como consecuencia de los traumatismos craneales o traumatismos cráneoencefálicos. Deberíamos comenzar diciendo que esta es una patología que amerita mucha observación, mucho cuidado, porque los traumatismos craneales, cuando producen sangrados o hemorragias intracraneales, se vuelven sumamente peligrosos y pueden terminar con la muerte del paciente, incluso en aquellos casos en que aparentan haber sido traumatismos craneales leves. Vamos a ver una imagen para revisar lo que se denominan las fracturas del cráneo. Como pueden ver en la parte superior izquierda, un cráneo en el que se ve una línea de fractura. A esa línea de fractura frecuentemente se la conoce con el nombre de una fisura. Y en las otras imágenes, en la siguiente hacia la derecha, ven ustedes una fractura multifragmentaria, es decir, se han producido múltiples fragmentos y está hundido el hueso del cráneo, y concomitantemente pues ese hundimiento del cráneo va a provocar sangrado por encima y compresión del cerebro que está por debajo. En algunas ocasiones se produce lo que se denominan fracturas de la base del cráneo, y pueden observar ustedes también ahí un trazo de fractura lineal sobre el lado derecho de la base del cráneo. Esta fractura frecuentemente provoca que se exteriorice sangrado por el oído, y clásicamente se ha descrito que cuando hay sangre después de un traumatismo craneal que se está exteriorizando por un oído, significa que hay una fractura de la base del cráneo. En la siguiente vamos a ver lo que denominamos un hematoma epidural. El hematoma epidural, como pueden ustedes ver en esas imágenes, es la colección de sangre que se produce sobre o por fuera de esa cubierta que tiene el cerebro, que se llama la dura madre, una de las meninges. Por fuera de esta cubierta, que es más o menos como una lámina de plástico, como pueden ver en la imagen superior, por fuera de esa cubierta que se llama la dura madre, se produce una colección, se almacena, dijéramos ahí, la sangre. Como consecuencia, también creo que pueden divisar ahí unas ramitas arteriales, como consecuencia del daño, del rasgado, de la ruptura de la arteria meningia media que transcurre por ahí. Y este daño de la arteria se produce generalmente como consecuencia de fracturas transversales a la dirección de la arteria en el hueso temporal. Cuando tenemos este hematoma, hay que ser sumamente cuidadoso, porque
podríamos llamarle que este es un hematoma traicionero. ¿Por qué? Porque cuando una persona se golpea la cabeza, puede sufrir una pérdida de la conciencia por un corto tiempo, unos segundos, unos minutos, y después del traumatismo y de la alteración del estado de la conciencia, el paciente se recupera íntegramente y transcurre un lapso que se denomina el intervalo lúcido, en el que el paciente está completamente normal, no se queja de nada y está consciente, alerta, pero eso después de ese intervalo lúcido que dura alrededor de 2 horas, después de ese lapso, el paciente puede entrar en un deterioro rápidamente progresivo y grave. Y no es raro que del 15 al 20% de los pacientes que tienen este tipo de hematoma epidural o por encima o por fuera de la dura madre, terminen muriendo. El 15 a 20% de los pacientes que sufren de hematoma epidural terminan falleciendo. Y eso se debe en algunas circunstancias al descuido, porque como el paciente ha sufrido un golpe, perdió la conciencia durante unos segundos, unos minutos y luego se recuperó, puede cometerse el error de decir usted está bien y se puede ir a la casa. E inclusive puede hacerse una tomografía y la tomografía cerebral puede ser normal. Y basado en esos dos criterios de que el paciente está despierto, lúcido y que la tomografía no muestra ningún daño, puede el paciente, incluso a veces el propio paciente exige que se le dé el alta. Pero 2 horas después, como les dije antes, empieza el deterioro que consiste en que bruscamente vuelve a perder la conciencia y se agregan una serie de síntomas, especialmente una debilidad del lado opuesto al sitio donde está localizado el hematoma. Y muchas veces también se produce lo que llamamos anisocoria, es decir, las pupilas están desiguales. La pupila del lado donde está alojado el coágulo, el hematoma, está dilatada y la pupila del otro ojo está normal. A esto llamamos anisocoria y es un signo de mal pronóstico. Cuando el paciente tiene este signo, significa que está grave. Y claro, con el paciente con un hematoma epidural en estas circunstancias, tendrá pues ya, lo que habíamos visto en la charla anterior, una calificación en la escala de coma de Glasgow por debajo de 8, generalmente lo que significa que está en coma. Por lo tanto, mis queridos amigos, cuando una persona se golpea la cabeza, por más insignificante que parezca, tiene que estar en observación, en hospitalización, donde haya médico que esté observando, inspeccionando, supervisando hora tras hora. Tiene que estar el paciente en observación al menos 24 horas, porque también puede ocurrir que se produzca una colección, ahora ya no por fuera de la dura madre, sino por dentro de la dura madre, a lo que denominamos un hematoma subdural. En la siguiente imagen vamos a ver la diferencia. Miren ustedes ahí lo que les decía. El cerebro está cubierto por esa lámina que es muy parecida a una lámina de plástico, y por debajo de eso está el espacio subdural. Cuando se produce daño, se laceran las venitas, en este caso, las venitas que conectan a la superficie del cerebro con un gran seno venoso que está en la parte superior, se produce la colección de sangre en este espacio, en el espacio subdural. Y este generalmente es de origen venoso. Recuerden ustedes, el epidural generalmente de tipo
arterial, el subdural de sangrado venoso, y por tanto la colección de sangre se va haciendo en forma lenta. Hay casos en los cuales el hematoma subdural se produce luego o empieza a dar manifestaciones luego de días, de semanas e incluso de meses, dependiendo de la edad de los pacientes, por ejemplo. En los pacientes adultos mayores, esta colección puede durar meses y después de un buen tiempo empieza a dar los síntomas. ¿Por qué? Porque el cerebro de los adultos mayores sufre ya una pequeña retracción y puede tener capacidad para alojar al coágulo. Pero llega un momento en que esa colección ya empieza a dar síntomas, porque considerarán ustedes que al presentarse ese coágulo por debajo de la dura madre, ejerce una presión desde el punto de vista de las leyes físicas. Ese es un volumen extra, un volumen anormal que está alojado dentro del cráneo, y como cada volumen ejerce un determinado grado de presión, la presión va a provocar un daño en la corteza cerebral y en las estructuras. Por lo tanto, los pacientes empiezan a tener síntomas como dolor de la cabeza, muchas veces tienen náusea, pueden tener mareo, pueden tener vómito y pueden tener debilidad del lado contralateral, pueden tener estados de confusión. Y cuando esto ocurre, pues hay que ir al médico, porque generalmente este tipo de hematoma tiene solamente una resolución quirúrgica. Hay que someter al paciente a una intervención para extraer ese coágulo, extraer esa sangre contenida en el espacio subdural, para que el cerebro vuelva a su sitio. Ese retorno al estado previo es más rápido en la gente joven. En los adultos mayores puede hacerse muy lentamente, e inclusive puede el cerebro no volver a su estado normal, y puede ocasionarse que ese espacio que queda libre luego de la extracción de la sangre se llene de líquido. Cuando esto ocurre, hablamos de que el paciente tiene un higroma, que es una colección de líquido en el espacio subdural. Adicionalmente, también veíamos en la fotografía, si me puede poner de nuevo, que como consecuencia de la compresión que ejerce el coágulo, las estructuras del cerebro se van hacia el lado opuesto, como pueden ver ahí, como está comprimido el cerebro y las estructuras están desviadas hacia el lado opuesto. Esto, por supuesto, que va a dar una serie de síntomas adicionales dependiendo de la cantidad de sangre, del grado de compresión que ejerce sobre el cerebro. Repito, este es un hematoma que en la generalidad de los casos requiere de tratamiento quirúrgico. En unas ocasiones, si es que encontramos que la colección de sangre todavía está en estado líquido, se puede hacer simplemente un orificio en el cráneo, como pueden ver ustedes ahí, y se coloca un tubo para absorber la sangre y sacarla fuera del cráneo. Pero en otras ocasiones, cuando ya la sangre no está en estado líquido, sino que se ha organizado formando un coágulo, como se ve en la fotografía inferior, es necesario hacer lo que se llama una craniotomía, es decir, abrir el hueso para poder limpiar adecuadamente, identificar los vasitos que están sangrando y poderlos solucionar. Así que todo dependerá del tipo de coágulo que tiene el paciente y también del tiempo que ha transcurrido la colección desde que se produjo el golpe.
Otro tipo de sangrado que puede ocurrir como consecuencia del trauma es lo que denominamos un hematoma parenquimatoso. ¿Qué significa esto? Significa que el sangrado está en la intimidad del parénquima cerebral, en la intimidad del tejido cerebral. Esto ocurrirá cuando hay casos de heridas por armas blancas o heridas y trauma por balas, por proyectiles. Si vemos la siguiente lámina, ahí van a ver ustedes lo que les acabo de decir. El coágulo se ha organizado dentro del parénquima cerebral y esto está en relación, como les dije ya, con heridas penetrantes o por proyectiles. En la generalidad o en la mayoría de los casos, el que se produzca un traumatismo craneal como consecuencia de un proyectil generalmente o casi generalmente es incompatible con la vida. Y en otros casos, cuando se ha producido un hematoma parenquimatoso como el que ven ahí en la lámina, por cierto, debo aclarar que estas láminas son tomadas del atlas de un gran dibujante norteamericano que se llama el señor Netter. Cuando se produce este coágulo, les decía, los síntomas van a depender del tamaño del coágulo, de la localización del coágulo y también del tiempo de evolución. Dependiendo de dónde está localizado, los síntomas van a ser variables, pero entenderán ustedes que si hay un coágulo dentro del cerebro, el primer síntoma va a ser el dolor de cabeza y frecuentemente también se produce alteración en el estado de la conciencia. Los pacientes estarán inicialmente somnolientos y posteriormente pueden deteriorarse de tal modo que el puntaje en la escala de coma de Glasgow cae por debajo de 8 generalmente, lo que significa que hay una alteración marcada en el estado de la conciencia. Si es que el coágulo está localizado como en la lámina inferior izquierda, en la intimidad del hemisferio cerebral, con seguridad el signo dominante va a ser la hemiplegia, es decir, la parálisis del lado contralateral del cuerpo. Dependiendo de la intensidad del tamaño de este coágulo, la gran mayoría de estos pacientes con este tipo de hematoma no requieren cirugía, a menos que el coágulo sea muy grande y esté presionando al cerebro, llevándolo hacia el lado opuesto y provocando gran presión. Luego de la revisión de este tipo de hematomas, necesitamos también advertir que el trauma craneal puede provocar lo que se denomina hemorragia subaracnoidea postraumática. Esta hemorragia subaracnoidea postraumática significa que como consecuencia del golpe se ha producido micro rupturas de pequeñas arterias en lo que se denomina el espacio subaracnoideo. Es decir, recuerden ustedes que el cerebro está rodeado por 3 capas que se denominan las meninges. La externa, la de más afuera, se denomina la dura madre, por debajo de ella está la aracnoides y por debajo de ella la pía madre. El espacio subaracnoideo está entre la pía madre y la aracnoides, y la sangre se distribuye alrededor de todo el cerebro, y esto verdaderamente resulta un cuadro muy grave, muy severo, que requiere de atención sumamente especializada. De paso también, aunque no es un sangrado, pero tenemos que mencionar que en algunos casos, cuando se produce un trauma por encimita de la raíz de la nariz, se puede producir una salida del líquido cefalorraquídeo y
la gente puede estar completamente normal, puede estar lúcida, puede estar consciente, sin ninguna molestia, sin dolor de cabeza, sin ningún otro síntoma, pero un tiempo variable después del golpe que ha recibido el paciente y que se ha producido ese drenaje del líquido cefalorraquídeo a través de esa fractura, los pacientes se quejan de que tienen caída de un líquido por las fosas nasales, como si estuvieran con catarro, como si estuvieran agripados, pero este líquido es totalmente transparente, es un líquido cefalorraquídeo, y a este problema se denomina una fístula de líquido cefalorraquídeo y requiere manejo quirúrgico para cerrar esa comunicación entre el interior y el exterior del cráneo, porque se torna en una vía de acceso de bacterias, y los pacientes con este problema de una fístula de líquido cefalorraquídeo pueden desarrollar meningitis como consecuencia del ingreso de bacterias desde las fosas nasales hacia el interior del cráneo. Asimismo, esa fracturita del cráneo en la región frontal puede promover que ingrese aire hacia el interior del cráneo, y ese aire se puede localizar dentro de esas cavidades que ustedes ven de color oscuro, que se denominan los ventrículos laterales. El aire se colecta en esa estructura, y a este cuadro denominamos un neumoencéfalo, que provocará, como es lógico, aumento de la presión intracraneal, aumento de la presión dentro del cráneo, y se desarrollarán una serie de síntomas por aumento de la presión intracraneal. Se desarrolla lo que denominamos un síndrome de hipertensión intracraneal, cuyo síntoma más importante es el dolor de la cabeza. Y esta fístula de líquido cefalorraquídeo, ingreso del aire, se puede evitar lógicamente con la reparación de la fractura del sitio de ingreso de aire hacia el interior del cráneo, de salida de líquido cefalorraquídeo desde el interior hacia el exterior. Como ustedes pueden ver, las complicaciones del trauma craneal son múltiples, y sobre todo en el caso de los sangrados tendremos que decir que son cuadros sumamente graves, que no hay que descuidar. Recuerden ustedes que por más leve que parezca el trauma craneal, siempre se requiere una observación en un sitio de hospitalización por 24 horas para evitar las complicaciones más severas y también la muerte. Les repito, alrededor del 15 al 20% de los traumatizados de cráneo pueden terminar falleciendo. Muchas gracias y buenos días. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Neurología al Día, un programa que trata de afecciones del sistema nervioso con la conducción del doctor Ramiro Montenegro López. Neurología al Día.